Bienvenidos a Al Fin y al Cabo, el programa que habitualmente conduce Ricardo Fonseca. Hoy está ausente con aviso, pero seguramente en nuestro próximo programa ya va a estar a cargo de la conducción. Le sugiero que se quede allí porque aunque no esté Ricardo, tenemos un programa con algunos temas muy interesantes. En el primer bloque vamos a hablar de economía, hacia el final voy a cerrar con mi columna de economía, pero vamos a hacer además dos bloques para discutir temas que no tienen que ver con la economía, al menos directamente, y que tienen que ver con los problemas de seguridad, con los problemas de la aplicación de la ley o de la tendencia a veces de la sociedad a justificar apartamientos de la ley como consecuencia de que está aterrorizada por alguna situación o algún delito. Vamos a ir al primer corte. Cuando volvamos, vamos a hablar con el contador Arnoletto, el presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales. Vamos a hablar de economía. Y en el segundo y tercer bloque nos vamos a concentrar para hablar en este tema de la seguridad, de las normas legales, porque quizás en las últimas semanas, como consecuencia de lamentables sucesos y de comportamientos del gobierno que parecen responder a una estrategia de satisfacer demandas de la sociedad en favor de mano dura, me parece que es un tema que vale la pena que lo hablemos con gente que lo conoce mucho mejor que nosotros. Vamos al corte y volvemos con Arnoletto. Bueno, como les decía antes del corte, recibimos hoy la visita y le agradecemos en mi nombre y en nombre de Ricardo al contador José Arnoletto, que es el presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales, que ha sido presidente de nuestro Consejo Profesional en Córdoba, muy reconocido profesionalmente, docente de posgrado. Bueno, no vamos a leer todo su currículum, por supuesto. Le vamos a decir simplemente muchas gracias, José, por venir al programa. Al contrario, muchas gracias por la invitación, es un placer. Bueno, voy a comenzar con una pregunta lo suficientemente general como que puedas, digamos, elegir la dimensión que te parezca más adecuada. ¿Cómo ves que va la cosa de la economía? ¿Qué visión tenés del diseño y de la aplicación del programa de política económica del Gobierno Nacional? Va complejo porque va con éxitos dispares, distintos sectores económicos, distintos actores están percibiéndolo de modo distinto. Si uno se guía por lo que parece ser esta temporada turística, pareciera ser que estamos en los años más rebosantes, rebosa cualquier lugar de turismo, colapsan las rutas. Aunque cuando uno hace cuentas eso es una minoría porque es no más del 5 o 6% de la población la que se traslada en temporadas veraniegas. Hay sectores económicos que con el aumento del dólar de los últimos tiempos han recuperado algo de competitividad en cuanto a las barreras con las importaciones que los pueden afectar en su rubro o mejorar sus precios si son productos exportables. Pero hay otras economías regionales que están en muy malas condiciones. El gobierno desarrolló algunas herramientas para favorecer a las pymes, pero en nuestra visión, y lo hemos hablado con funcionarios, han sobreactuado lo que es el apoyo a los emprendedores y no tanto a las empresas que ya existen y que necesitan algún tipo de apoyo. La generación de empleo que el gobierno busca, si no se ataca y se modifican determinadas cargas laborales no salariales o complemento de los salarios, va a ser muy difícil poder crear empleo. Y la salida de fondo, que es generar más gente aportando, más gente pagando tributos que gente que cobra beneficios, es necesario para que la economía sea competitiva y sea sostenible, ¿no? ¿Cuál es tu impresión? Digamos, el gobierno ha prácticamente confiado en una estrategia monetaria para resolver el problema de la inflación. El programa de metas de inflación confía de que la tasa de la política monetaria es suficiente para estabilizar la economía. ¿Qué impresión tenés vos? Si tuvieras que calificar de éxito o de fracaso la estrategia antiinflacionaria y cómo la ves a futuro. Los que se beneficiaron con la estrategia fueron los comienzos de la bicicleta financiera, cuando percibieron que la tasa estaba demasiado alta y que el dólar estaba retrasado, jugaron o para el dólar o para tasa y no trajo el impacto que se esperaba que trajera en la economía.
Por el contrario, retrajo el crédito para las empresas porque tomar créditos resultaba demasiado caro. No muchos proyectos de inversión banca no toleran una tasa de interés cercana al 30%. Los bancos se sintieron muy cómodos prestándole o al consumidor o prestándole al gobierno y lógicamente el capital que debería ir a las industrias para la reconversión o a las pymes para poder hacer algún tipo de mejora en su capacidad no funcionó. ¿Y qué pasa? Como siempre, todos los desajustes de la economía, en una economía en donde hay más poderosos y más débiles, va a parar a precio y los términos de intercambio se perjudican. Sentimos que los asalariados la siguen corriendo de atrás, los autónomos están aún peor que los asalariados, porque los impactos del impuesto a las ganancias en las retenciones y en toda la carga tributaria son enormes. Claramente no alcanzó. Pensar que con una restricción y con dejarle al Banco Central que con tasa maneje la política monetaria no alcanzó para corregir la economía, ¿no? ¿Vos crees que este año la economía los indicadores macroeconómicos van a mostrar que la economía va a continuar el crecimiento modesto que insinuó durante el año pasado? Sí, se espera a que continúen los crecimientos. Los años pares en la economía argentina suelen ser años de una economía más real. Los años impares, que son años electorales, son economías artificialmente motivadas por el gobierno, más incidencia de obra pública. Este año pareciera ser que algunas industrias van a tener algún despegue. La visión de una industria autopartista un poco más sólida, como dirían los industriales cordobeses, que se vuelva a sacar viruta, que no sea solamente una ensambladora de partes que no genera valor agregado. Todo el valor agregado termina quedando en el exterior, es muy poco, pero proyectos como el presentado la semana pasada en Fiat pudiera implicar de que empiece a generarse algo de industria local. El agro, que es un motor de la industria cordobesa, este año va a tener por un lado lo que parece ser una mejora de precios, pero por otro lado una mala cosecha si continúan las lluvias irregulares o la escasez de lluvias. Pero en el balance general la construcción viene traccionando. Creemos que los créditos en base a cláusulas de ajuste UVA han alentado a mucha gente a tomarlos y eso genera un efecto multiplicador en la construcción. ¿Vos seguirías aconsejándole a la gente? Muchas personas preguntan, ¿tomo un crédito ajustable por UVA? ¿Qué riesgo tengo? ¿Qué le dirías al que tiene a lo mejor preacordado un crédito y dudó cuando vio que el tipo de cambio aumentó mucho y entonces la parte que él tiene que poner se le hacía un poco más cuesta arriba? ¿Qué consejo le darías a una gran cantidad de gente? Porque los créditos hipotecarios han crecido mucho. Si es un trabajador regularizado, es decir, cuyos salarios se discuten en paritarias o al menos en una convención colectiva de trabajo, se entiende que el valor de su salario se va a ir ajustando en términos más o menos proporcionales a lo que se va a ajustar el UVA, con lo cual le va a seguir consumiendo la misma porción de salario. Puede que esto no sea tan lineal en trabajadores autónomos, en donde su salario se negocia más por oferta y demanda que por un sindicato o una convención colectiva de trabajo. Ahí puede que en determinados meses quede atrasado. No se vislumbra una crisis caótica cuando alguien lo quiere asemejar a lo que fue la circular 1050, pero sí el gobierno aconsejó que a los bancos que busquen estirar los plazos de los créditos cuando ven que la porción de la relación cuota-ingreso a los que sacaron créditos se les ponga cuesta arriba. Es un riesgo, el riesgo de ir a una tasa baja pero variable, ajustable en este caso con UVA, contra la certeza de ir a una tasa fija, por costosa que parezca. Creo que sigue siendo momento de apostar a la tasa ajustable, ¿no? Y no ir a una tasa fija que naturalmente va a ser más cara en los créditos de largos plazos, como ser los hipotecarios o los prendarios. O sea que vale la pena todavía que tomen el crédito. Sí. Te hago la pregunta que donde vamos, a los que leemos o hacemos algo de economía, nos preguntan.
en las mesas familiares o en donde uno va. ¿Qué pasa con el dólar? ¿Cuál es la visión que tenés? ¿Cómo va a evolucionar el tipo de cambio durante 2018? El tipo de cambio, pensando uno primero a quiénes afecta el tipo de cambio y debiera afectar exclusivamente a todo lo que tiene un mercado de bienes o servicios transables, es decir, que tengan una relación con el comercio exterior, el gobierno necesitaría un dólar lo suficientemente alto como para que las exportaciones le rindan traducido ese ingreso de divisas a pesos y que a la vez le sirva como una barrera a la avalancha de importaciones que pudieran darse, pero a la vez que afecte lo menos posible la estructura de costos internos de la economía. Creemos que debería aumentar el dólar en la misma proporción o muy parecido que lo que aumenta la inflación. Entonces, augurar, si se empezó el año con un dólar de 20 y se estima una inflación del 15%, debería llegar a final de año en un dólar cercano a los 23. Vamos a anotar acá, 23, para invitarte en diciembre. 23 si la inflación es el 15, o 24 si la inflación es un 20%, pero en esos valores debería estar. Un dólar más barato que eso se atrasaría mucho. Pone en riesgo a buena parte de la industria. Bueno, para el último te dejo una pregunta sobre lo que es tu rol institucional. Vos has sido muchas veces presidente de nuestro consejo, sos ahora presidente de la federación. ¿Cómo está la profesión? ¿Qué percepción tienen de cómo están los colegas? ¿Cómo está la profesión? En la mayoría de los colegas, vamos a dividirlo en tres. En su situación tributaria, la mayoría de los colegas está los que hacen ejercicio liberal de la profesión, agarrado con uñas y dientes de un monotributo, porque si se pasan del monotributo a responsable inscripto, la carga tributaria es bestial. Pasa a llevarle el 30 a 40% de la facturación bruta en una profesión que prácticamente todo el ingreso es ganancia porque los gastos operativos deducibles son bajos. Entonces, en lo tributario están complicados o estamos complicados. En lo profesional, en un desafío muy grande, la tecnificación de los sistemas tributarios hace que mucho de lo que ha sido el área de incumbencia natural de un profesional, que es la liquidación de impuestos o la liquidación de sueldo, y yo lo vengo planteando en cuanto foro me dan la posibilidad, esa faceta de la actividad profesional está en vías de extinción. O el profesional que se dedica a la liquidación va reinventándose hacia el asesoramiento, a la consultoría, a la planificación tributaria, o va a ir decididamente quedándose sin trabajo. Cuando la factura electrónica se generalice, el impuesto se va a liquidar solo. ¿Por qué? Porque el débito fiscal va a estar ya cargado en las bases de datos de AFIP y el crédito fiscal también. AFIP le va a mandar una declaración o un borrador de la declaración al contribuyente y le va a decir, según nuestros registros, su impuesto da un saldo de tanto. Como ocurre en muchos países. Como ocurre en muchos lugares. Entonces nosotros estamos trabajando desde el Consejo y desde la Federación en reinventar el colega, hacer el copiloto, para ir a una terminología, una analogía con el rally, el que le ayuda al piloto a cantarle la curva que viene adelante. No sirve de nada decirle al empresario 200 metros atrás de una curva y pretender que nos paguen un honorario por eso. Esa faceta está en vías de extinción, así que el desafío de adaptarnos a los cambios tecnológicos va a ser importante. Cuando viene una ola o se aprende a surfearla, si uno puede, la genera uno a la ola. Si uno no puede, aprende a surfearla, pero si no la sabe ni generar ni surfearla, la ola lo va a pasar por arriba. José, muchísimas gracias. Bueno, en mi nombre y en nombre de Ricardo. Un placer, como siempre. Y me dejo acá anotado para invitarte en diciembre a ver a cuánto está el dólar. Vamos a ir ahora a un corte y vamos a volver para un tema realmente complicado. Lejos de lo que yo habitualmente hago, que son cuestiones económicas, pero muy cercano de lo cotidiano de nuestras vidas, y una discusión que se ha ido instalando respecto de la seguridad, de la aplicación de las penas, de los que creen que hace falta mano dura. De eso vamos a hablar con dos personas que desde distintos ángulos conocen esa realidad. Vamos al corte. Bueno, se me fue el programa. Lo que sucede es que el tema de la seguridad, de las normas penales y demás,
es de una complejidad tal y lo tenemos tan cerca todos los días en los medios que le dedicamos por eso 2 bloques. Pero déjenme que vuelva a lo que habitualmente hago, que es dar una opinión sobre economía, tomando lo que en el primer bloque el contador Arnoletto me contestó cuando yo le dije, ¿cómo estás viendo la economía? Y me dijo, es muy heterogéneo. Y me parece que esa afirmación vale la pena hacer un par de consideraciones sobre ella. Porque coincido que sin lugar a dudas, desde la asunción de Macri para aquí, la evolución de la economía ha tenido un periodo en realidad de contracción, como fue el año 2016, una cierta frustración por aquel segundo semestre de las inversiones que no llegaba, pero y que 2017 funcionó la economía recuperando el nivel de actividad de manera modesta, pero recuperándolo. El año pasado, para esta fecha, hablábamos con Ricardo Fonseca y yo le decía que las fuerzas de la oposición que pensaban que en la elección de 2017 iban a hacer uso de la situación económica, en realidad eso no ocurrió y la situación económica fue, creo yo, un ingrediente importante para el triunfo del oficialismo en aquella elección. Creo que es probable que este año nuevamente la economía tenga un comportamiento de crecimiento y deberíamos decir que en ese sentido podríamos ser un poco optimistas, pero hay al menos un par de cuestiones que el gobierno no puede ignorar. Y una de ellas es que la situación de la inflación en la Argentina, en definitiva, es la muestra de que la estrategia oficial no dio los frutos que esperaba. Y que a su vez, combatir la inflación exclusivamente pensando que la tasa de la política monetaria es suficiente, lo único que lograba era poner muchos interrogantes sobre la posibilidad de que la economía se recupere más rápidamente. En esta semana, en particular hoy, después que cuando el programa salga al aire ya vamos a conocer una decisión de licitaciones del EVAC. Recuerdan aquellos títulos que coloca el Central para retirar dinero del circuito monetario. El gobierno va quedando como atrapado en la necesidad de renovar el volumen del EVAX y va a tener que tener en algún momento una estrategia para que eso no siga creciendo. Si eso no ocurre, vamos a enfrentar seguramente algunos problemas. Para redondear, y tomando lo que nos decía el contador Arnoletto en el primer bloque, digo, uno debería esperar que este año la economía crezca, aunque sea con metas modestas, y deberíamos esperar que el gobierno articule medidas que permitan tener un poco más de esperanzas de que la inflación, ese fenómeno que en la mayoría de los países del mundo ya no es un problema, deje de serlo en la Argentina. El martes que viene vamos a analizar el nivel de actividad y de la inflación, ya con Fonseca en el piso y conduciendo, como habitualmente lo hace, al fin y al cabo. Los espero el martes que viene.